Los testículos se encuentran en la zona prepúbica extraperitoneal, debido a que requieren una temperatura menor al del resto del organismo del animal para poder realizar sus funciones fisiológicas. Dentro de los testículos podemos encontrar dos tipos de células: las células de Leydig, que producen testosterona gracias a la interacción con la hormona LH enviada desde la adenohipófisis; las células de Sertoli, que son estimuladas indirectamente por las células de Leydig. Estas promueven de nutrientes para la espermatogénesis y forman una barrera que regula el ambiente de los túbulos seminíferos para evitar que los espermatozoides salgan hacia el epidídimo. Es una sección tubular ubicado a lo largo del borde caudal del testículo. Aquí madura el esperma y se almacena. Sus partes son: cabeza. En esta confluyen los conductos seminíferos y empieza la maduración de los espermatozoides. Cuerpo. En este termina la maduración de los espermatozoides. Y cola. Aquí se almacena el esperma maduro hasta la próxima eyaculación. Está conectada con el tubo deferente. El tubo deferente es un tubo rodeado por músculo liso que se conecta con la uretra y se asocia con la arteria testicular, la vena testicular, un vaso linfático y un nervio, formando el cordón espermático, que está cubierto por una sección de la túnica vaginal, que es una capa de tejido seroso derivada del peritoneo. Glándulas genitales accesorias. Las vesículas seminales son un par de glándulas asimétricas ubicadas hacia craneal de la vejiga, encargadas de la producción de líquido seminal. Esta es importante para aumentar el volumen del eyaculado y ayudar en la fertilidad al dar a los espermatozoides protección en una fuente rica de nutrientes. La próstata es una glándula pequeña ubicada entre el cuello de la vejiga y el inicio de la uretra. Está encargada de la secreción del 50% del líquido seminal y tiene una alta concentración de proteínas. Las glándulas bulbouretrales es una glándula pequeña situada al inicio de la uretra. Esta es encargada de la lubricación de la uretra mediante la producción de líquido viscoso, que es la primera fase del eyaculado. La uretra es un conducto que lleva hacia el exterior tanto la orina como al eyaculado. Recorre todo el pene hasta terminar en la punta del glande por el denominado proceso uretral. El pene es largo pero delgado a comparación de otras especies, inmediatamente hacia caudal del escroto, ingresando en la cavidad peritoneal. Los músculos que conforman el pene forman una curva tipo S llamada flexura sigmoidea, que pierde su forma y se vuelve recta cuando el pene está expuesto. A diferencia de otras especies, el tejido eréctil que posee es muy poco, puesto que el pene es muy rígido incluso cuando está retraído. El glande es asimétrico, por lo que el orificio uretral se encuentra ubicado hacia ventrolateral. Además, posee un estrato superficial delgado y eréctil denominado proceso uretral, con el que facilita la cópula al momento de la monta, realizando un efecto de latigueo. El prepucio es un epitelio escamoso estratificado que conforma la parte externa del pene y cuenta con una gran cantidad de pelos largos, lo que ayuda a la protección del pene. Facilita el manejo reproductivo del hato. Incrementará el peso vivo del animal. En razas carniceras da un buen sabor a la carne, ya que cuando los machos alcanzan la pubertad, esta es un poco desagradable. Disminuye la agresividad hacia otros animales. Ayuda a diferenciar los machos reproductores de los machos destinados a consumo. Limita la aparición de patogenias en el aparato reproductor como hiperplasia o tumoración. Se da un acúmulo de grasa en los tejidos.
algo a evitar cuando se busca carne magra. El grado de estrés y dolor depende del método de castración que se utilice. Al disminuir la actividad física, hay más predisposición a sufrir padecimientos como la artritis, artrosis o afecciones cardíacas. Si la castración se da antes del mes de edad, se retira la fuente primaria de testosterona y el animal no presentará sus caracteres físicos ni comportamiento, como por ejemplo, no presentará los pliegues característicos de ciertas razas, presentará mayor musculatura a nivel de la grupa y el tren posterior. Si la castración se da después del mes de edad, los cambios físicos son mínimos, sin embargo el macho ya no presentará comportamientos sexuales ni jerarquización. Se pueden presentar infecciones, principalmente clostridiales, por lo que se recomienda previa vacunación. Baja de peso por estrés provocado en el animal, este peso va a ser difícil de recuperar. Si es que se usa anestesia general, siempre hay riesgos de complicaciones como la depresión cardiorrespiratoria. Las hemorragias es la complicación más común, sin embargo, es raro que se presente un sangrado importante. Es un método fácil, aunque conlleva un proceso doloroso y de larga duración. Su procedimiento consiste en la introducción de los testículos en una banda de goma con la ayuda del elastrador, de tal manera que la circulación se ve interrumpida con el tiempo y el tejido entra en necrosis y se caiga. Es una técnica sistemática y compleja la cual consiste en la extirpación de ambos testículos mediante una cirugía llamada ioctomía. Se necesita desinfectante, antibiótico cicatrizante, pinzas hemostáticas, bisturí, gasas, guantes quirúrgicos, jeringas de 3 a 5 ml y un analgésico local. Luego de haber hecho la debida limpieza, se realiza un corte transversal en la porción ventral del escroto. Se hace una ligera presión para exponer la túnica vaginal. Una vez que se tenga un campo de corte, se realiza una incisión lo suficientemente grande para liberar al testículo de ambas túnicas, en este caso la vaginal y la albuginia. Cuando el testículo se encuentra libre y expuesto, se separa manualmente el conducto deferente del cordón espermático y se realiza una ligadura compuesta por 3 a 4 nudos realizados entre el cordón espermático y el conducto deferente. Una vez realizada la ligadura, realizamos hemostasis utilizando la pinza hemostática. Con la ayuda de una segunda pinza se realiza un corte por torsión. Este procedimiento se hace para los dos testículos. Se utiliza para animales mayores y es más doloroso. El emasculador es una pinza cuya función consiste en cortar mediante presión el cordón espermático a través de la piel del escroto y a la vez generar la hemostasis suficiente para evitar hemorragias. El burdizo es una herramienta segura con la que se aplasta los conductos espermáticos, venas y arterias testiculares, dejando sin irrigación a los testículos. Se utiliza para corderos jóvenes, ya que a medida que aumenta la edad es más lento el proceso de desecación y caída de los testículos, y es en el cual nos enfocaremos en este video. Los instrumentos necesarios son burdizo, lidocaína al 2%, y una jeringa de 3 a 5 ml. Su procedimiento es muy simple. Se coloca la lidocaína de 3 a 5 ml y se espera 8 minutos. Una vez que la lidocaína haya actuado, se toma uno de los testículos, se define bien dónde están situados los conductos espermáticos, venas y arterias testiculares y se procede a presionar con el burdizo por 3 minutos. Una vez pasado el tiempo, se retira el burdizo y se repite la técnica en el segundo testículo. Esperamos 3 minutos.
Retiramos el burdizo y está lista la castración.